Buenas noches, bendiciones. Bendiciones para todos. Les bendigo en el amor del Señor a cada uno de ustedes. Los que han llegado aquí a la iglesia, como los que se empiezan a unir de manera virtual, les damos la bienvenida a esta clase de introducción al Antiguo Testamento, la segunda parte. Hace 8 días estuvimos viendo la primera parte de esta clase. Hoy nos corresponde la segunda. Y bueno, bienvenido todo aquel que se está uniendo en esta hora a este momento tan importante como es la formación de la palabra del Señor. Vamos a estar orando un momento para iniciar y luego proseguimos. También dando tiempo a que algunos hermanos más se puedan conectar o llegar al lugar. Padre, te damos muchas gracias en esta hora, Señor Jesucristo. Exaltamos tu nombre para siempre, Señor. Te damos gracias porque nos permites, Señor, una vez más, reunirnos con el propósito, Señor, de aprender, con el propósito de enriquecernos aún más en la enseñanza de tu palabra, Señor. Entonces, Padre, aquí estamos dispuestos en esta noche a continuar con esta clase. Espíritu Santo, te pido que obres en el corazón de cada uno de tus hijos. Señor y Padre, presento la vida de cada uno de ellos y te pido, Padre, que hoy hables a nuestro corazón a través de tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Hoy nos reunimos con gozo, con alegría también, porque nos das el privilegio de disfrutar tu palabra, nos das ese gran privilegio de aprender de la palabra, Señor. Y asimismo, para bendición de cada uno, para edificación, como lo dice tu palabra, Señor, para edificación de los hermanos y para que asimismo nosotros podamos ir a otros a llevar la palabra, a llevar la edificación. Aquí en este servicio de enseñanza se reúnen hijos tuyos que tienen el deseo de aprender más, aún muchos de ellos pastores, pero también con ese deseo y ese corazón enseñable. Ese corazón enseñable es el que tú compensas, el que tú, al que a ti te agrada, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, vamos a compartir ahora un video similar al que vimos en la clase pasada, pero este es el video que nos enmarca el resumen de Antiguo Testamento. La vez pasada vimos el Nuevo, como para ver el propósito, cómo enlaza el Antiguo con el Nuevo y el Nuevo con el Antiguo. Vamos a ver entonces en este momento ese video de Antiguo Testamento. Entonces, usted esté ahí atento. Luego les compartiremos este material, pero es bueno que ahorita esté atento para tomar el hilo de lo que sigue de la clase. Bueno, listo, mi hermano, ya creo que ya podemos. Si abres una Biblia cristiana protestante y miras el índice, notarás que los primeros 3/4 son una colección llamada el Antiguo Testamento. Si miras la lista de libros, verás que está formada por 39 obras más pequeñas que se agrupan en 4 secciones principales. Las primeras 5 son llamadas el Pentateuco, seguidas de los libros históricos, luego los libros poéticos y finalmente los libros de los profetas. Ahora, eso parece bastante simple, pero en realidad es mucho más complicado e interesante.
Este orden de libros en un solo volumen llamado Antiguo Testamento es una tradición cristiana tardía que se desarrolló después de Jesús y los apóstoles. En la antigua tradición judía, estas obras estaban todas en rollos separados y se concebían como parte de una colección unificada en tres partes llamada Tanakh. Es un acrónimo hebreo para Torah, que significa instrucción, Nevi'im, que significa profetas, y Ketuvim, que significa escritos. Ese Tanakh tiene los mismos libros que el Antiguo Testamento protestante, pero en un orden diferente. La Torá corresponde al Pentateuco, pero los profetas consisten de 4 libros históricos narrativos y luego 15 obras que reciben su nombre a partir de profetas específicos. Después siguen los escritos, una diversa colección de textos narrativos y poéticos. Ahora, este diseño en 3 partes es muy antiguo. Es referido en los textos judíos antiguos, como en los rollos del Mar Muerto, el libro de Sirásida e incluso Jesús de Nazaret lo mencionó. Y eso es porque esta forma en 3 partes está entretejida en los mismos rollos. Si pones atención, descubrirás que cada rollo ha sido coordinado mediante referencias cruzadas que unen cada obra a la colección en 3 partes. Entonces, ¿quién juntó todos estos rollos? Fue un proceso largo. Algunos de los contribuyentes famosos son nombrados como Moisés y David, pero la mayoría de los autores permanecen anónimos. En la Biblia son llamados simplemente escribas o profetas. Estos rollos tomaron forma a través de la historia de Israel, conforme las generaciones de escribas proféticos reunieron historias y poemas más tempranos y los integraron en composiciones más grandes, y eventualmente moldearon todo este material en una librería unificada de rollos, el Tanakh. Es claro, a partir de los textos en los Salmos y los profetas, que estos escribas proféticos creían que el Espíritu de Dios los estaba guiando a lo largo de todo este proceso, que a través de estas palabras humanas Dios le habla a su pueblo. Esta es la razón por la que atesoraban estos textos, estudiándolos y componiendo una colección unificada. No sabemos cuándo exactamente fue terminado el proceso, pero fue en algún momento en los últimos siglos antes del tiempo de Jesús. Es su forma final. El Tanakh ofrece una interpretación profética de la historia de Israel que dice revelar los propósitos de Dios para rescatar a todo el mundo. Y aunque no podemos hacer justicia a la colección entera en solo un video, es útil que hagamos un repaso general de lo que tratan estos rollos. La Torá comienza con Dios creando y bendiciendo un gran terreno, nuestro muy buen mundo. Dios se lo confía a una criatura que refleja la imagen divina, un humano, o en hebreo, Adán. Dios comisiona a la humanidad para gobernar el mundo como reyes y reinas de la creación. Y la pregunta es si ellos confiarán en la sabiduría de Dios para discernir el bien y el mal, o tomarán autonomía y definirán el bien y el mal por ellos mismos. Pero hay otra criatura con los humanos, la misteriosa serpiente. En su rebelión contra su creador, engaña a los humanos para que se rebelen neciamente contra la generosidad de Dios. Como resultado, la humanidad es separada de su fuente divina de vida y exiliados del jardín de la bendición para morir en un peligroso desierto. A partir de ahí, la humanidad continúa esparciendo y redefiniendo el bien y el mal, y las cosas rápidamente se ponen mucho peor. Ellos construyen ciudades plagadas de violencia y opresión, lo que conduce a la fundación de una ciudad llamada Babilonia, donde las personas se exaltan a sí mismas como si fueran Dios. Y así se establece el conflicto básico de la trama de la Biblia entera. Dios quiere bendecir a su mundo y gobernarlo a través de los humanos, pero ahora los seres humanos son el problema. Están bajo la influencia de la maldad, son estúpidos y miopes y se dirigen a la autodestrucción. Y todo esto nos prepara para la solución de Dios. Necesitamos una nueva clase de humano. Así que Dios promete que vendrá un nuevo humano que no se rendirá delante de la serpiente. De hecho, la quebrantará y será quebrantado por ella. A partir de ahí, la historia sigue el linaje de la promesa hasta un hombre y una mujer, Abraham y Sara. Dios les confió la misma bendición divina dada a la humanidad en la primera página. Así que ellos dejan Babilonia para ir a una nueva tierra, similar al jardín que Dios le promete que le dará a su familia. Lo que sigue es la historia de la familia de Abraham. 3 generaciones, Abraham, Isaac y Jacob, seguidos de 12 hijos. Y nuestra esperanza es muy alta hasta que leemos su historia familiar muy disfuncional y destructiva.
Ellos mienten, hacen trampa y casi se matan entre ellos, sin mencionar los escándalos sexuales. Pero, ¿qué esperabas después de la historia del jardín? Ellos son seres humanos. Eventualmente, la familia de Abraham termina exiliada en Egipto. Todos estos fracasos por parte de la familia de Abraham pintan un fondo oscuro para los pocos momentos resplandecientes de la historia. Dios permanece comprometido con ese pueblo. Incluso hace con ellos una promesa eterna llamada pacto de que los rescatará y que bendecirá a toda la humanidad a través de ellos. El cómo no está muy claro, pero la familia de Abraham está en su mejor punto cuando dejan sus planes egoístas y confían en la promesa de Dios con una fe radical. A partir de aquí, la familia crece. Terminan esclavizados en Egipto y se nos presenta al otro personaje principal de la Torá, Moisés. Dios lo levanta para rescatar a los israelitas y llevarlos a una montaña en donde todos son invitados a entrar en una relación de pacto con Dios. Se les dan 613 términos para esta relación, una guía para convertirse en una nueva clase de humanos quienes representarán con fidelidad a Dios delante del mundo. Y Moisés es el mediador de todo este asunto, porque él es genial. Es el profeta definitivo que habla la palabra de Dios a Israel. Es un sacerdote que los representa delante de Dios e incluso es llamado rey, líder de Israel y libertador en tiempo de necesidad. Pero conforme continúa el viaje, los israelitas fallan estrepitosamente. Violan el pacto e incluso Moisés se rebela contra Dios. De hecho, la Torá termina con Moisés prediciendo que el fracaso de Israel continuará conforme regresan a la tierra prometida y que terminarán en el exilio una vez más. Pero él tiene la esperanza de que Dios cumplirá su promesa de rescatar a Israel. Un día, Él cubrirá sus fracasos, sanará sus corazones egoístas para que realmente puedan amar a Dios y vivir. Y entonces Moisés muere. Ahora, las últimas oraciones del rollo de la Torá son sorprendentes. Miran adelante en el tiempo y escuchamos de los escribas que dieron forma al Tanaj. Ellos reflexionan en la historia de Moisés desde su perspectiva y nos dicen que nunca en la historia de Israel se levantó un profeta como Moisés. Oye, quisiera que llegara otro profeta, sacerdote, rey como él. Y con eso seguimos al Nevi'im. Este tiene dos subcolecciones. Primero, los profetas tempranos, 4 obras narrativas sobre la historia de Israel en la tierra prometida, contada desde la perspectiva tardía de los profetas. Las cosas empiezan muy bien con el liderazgo de Josué. Se nos dice que él es exitoso porque es justo como Moisés y medita en la escritura día y noche. Pero eventualmente, incluso Josué fracasa, empezando el largo y violento descenso de Israel a la autodestrucción, como Moisés y la historia del jardín anticiparon. Estas historias se enfocan principalmente en el fracaso de los reyes, profetas y sacerdotes de Israel. Cómo ellos mienten, hacen trampas, se matan unos a otros y adoran a ídolos. Es básicamente una repetición más larga y sangrienta de los fracasos de sus antepasados, pero hay algunos momentos resplandecientes. Dios reafirma su promesa de pacto de bendecir a la humanidad a través de un nuevo humano. Será un rey del linaje de David. Tienes algunas historias de personas como David y Salomón que tienen momentos como Abraham, cuando confían en Dios, pero nunca dura mucho. Y por supuesto, la familia de Abraham termina justo ahí donde empezó, conquistada y exiliada en Babilonia. Pero recuerda, toda esta historia está siendo contada desde la perspectiva posterior de los profetas, y ellos saben que el exilio no es el final. Así que diseñaron estas historias del pasado de Israel como indicadores a su esperanza futura. Cuando Dios rescate a su pueblo de Babilonia, enviará un nuevo rey que será como lo fueron Moisés, David y Salomón en su buena época. De hecho, de eso trata la segunda parte del Nevi'im, los profetas tardíos. Hay 3 obras largas y 12 obras cortas, conectadas con profetas específicos. Este diseño intencionalmente recuerda a los 3 más 12 ancestros de Génesis, cuyas historias de fracaso contienen las semillas de esperanza futura. Estos rollos proféticos están llenos de referencias cruzadas que enlazan a la narrativa de la Torá y los profetas y siguen desarrollando la historia. El trabajo de los profetas de Israel era ser como Moisés al acusar al antiguo Israel por su fracaso y corrupción y advertirles acerca del resultado inminente, el gran día del Señor que terminó con la derrota y el exilio en Babilonia.
Pero los profetas también prometieron que Dios tenía el propósito de purificar a su pueblo y recrear un nuevo Israel, quien sería fiel como lo fue Abraham. Ellos vivirían en una nueva relación de pacto con Dios bajo la autoridad de un gobernante prometido que es descrito como un nuevo Moisés, pero llamado como David. Él será quien restaurará la bendición de Dios a todo el mundo. La conclusión del Nevi'im es justo como la Torá. Hay una nota de los escribas proféticos del Tanakh. Ellos reflexionan en la historia hasta ese punto y exhortan a los lectores a anticipar la llegada de un profeta como Moisés, a quien llaman Elías. Él anunciará la llegada del Dios de Israel para purificar y salvar a su pueblo. A partir de aquí, nos dirigimos a la tercera y última subcolección del Tanakh, una diversa colección de rollos. Cada uno ha sido diseñado para conectar con temas claves de la Torá y los profetas y desarrollarlos todavía más a través de un elaborado tapiz de referencias cruzadas. Por ejemplo, el rollo de los Salmos es presentado por dos poemas que están coordinados con el principio de la Torá y los profetas. En el primer salmo se nos presenta al justo, quien es descrito como un nuevo Josué, un exitoso líder que medita en las Escrituras. Él es como el rey prometido a Moisés y como el eterno árbol de la vida en el jardín del Edén. El Salmo 2 identifica a esta figura. Es el rey prometido, el Hijo de Dios, del linaje de David, quien derrotará la maldad entre las naciones y restaurará la bendición de Dios al mundo. El resto del rollo de los Salmos enseña al pueblo de Dios cómo orar conforme esperan por esta esperanza futura. Luego tenemos los rollos de sabiduría, que abordan algunas de las preguntas más difíciles que surgen de la historia de la Torá y los profetas. Proverbios suena como Moisés en la Torá. Confía en Dios, sé fiel y obediente, y tendrás paz y éxito. Pero luego, Eclesiastés y Job reflexionan en la complicada historia de Israel y dicen, sí, lo hemos intentado y no es tan simple. Estos tres libros desarrollan una profunda conversación acerca de lo que significa vivir sabiamente en el buen y frecuentemente confuso mundo de Dios. Dos de los últimos libros del Tanakh en ser escritos hacen una contribución crucial. El rollo de Daniel recuerda la larga historia del fracaso y sufrimiento de Israel como una extraña puerta de esperanza hacia un nuevo futuro para el mundo. Un día llegará el nuevo humano prometido en la Torá y los profetas. Será pisoteado por las salvajes inclinaciones de la humanidad hacia el mal, pero luego Dios lo vindicará y lo levantará para gobernar el mundo en divino poder. Finalmente, el rollo de Crónicas recuenta la historia entera del Tanakh, desde el principio hasta el regreso de Israel del exilio. El autor se enfoca en la promesa de Dios a David de un rey futuro que reunirá al pueblo de Dios en una nueva Jerusalén y traerá bendición divina a las naciones. Las últimas líneas del rollo de Crónicas han sido coordinadas con textos claves por todo el Tanakh. Mantienen viva la esperanza de un regreso definitivo del exilio, apuntando a la llegada de un israelita con quien Dios está, quien pueda ir y restaurar a la nueva Jerusalén. Y así es como termina la historia. El Tanakh es una majestuosa e intencionalmente diseñada colección de antiguos rollos hebreos. Estos diversos textos de todos los periodos de la historia de Israel han sido entretejidos como una historia unificada acerca de la promesa del pacto de Dios para Israel y para toda la humanidad. Fueron hechos para toda una vida de lectura y reflexión, conforme estas asombrosas palabras humanas ofrecen una palabra divina de sabiduría y de esperanza futura que todavía habla hoy. Ok, listo, muy bien. ¿Cómo les pareció? Listo. Este es un compendio muy interesante que nos da un panorama completo del Antiguo Testamento. Muy resumido, obviamente, pero también muy útil, muy concreto. Vamos entonces a continuar, como veníamos viendo a través de también las diapositivas, y vamos a ubicarnos ahí en la diapositiva 21, hermanos, y para continuar con nuestra clase y resumen también en la 21, si me haces el favor.
Yo voy a ubicarme aquí también. Ok. Perfecto. Entonces estamos ahí. La introducción al Pentateuco. El Pentateuco se compone entonces de estos libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pentateuco nos habla de los descendientes, de la bendición y de la tierra, que ya más o menos lo habíamos tomado en la clase pasada. Entonces, los descendientes se ven en Génesis, la bendición se trata en Éxodo y en Levítico también, y la tierra se trata en Números y en Deuteronomio. Descendientes, bendición y tierra. Vamos a hablar un poquito del Éxodo. En el Éxodo hay un antagónico o un protagonista antagónico que es Faraón, determinado como el enemigo del Señor o el enemigo de Jehová. Y allí entramos también a ver a un protagonista puesto por el Señor, Moisés, visto como el defensor de la gente esclavizada, el defensor de los oprimidos. Entonces, como veíamos más o menos en el video también, vemos a un Moisés que es escogido para ser defensor del pueblo de Israel. Sin embargo, rechazaron la ayuda. El pueblo rechazó esa ayuda siempre. No estuvieron totalmente de acuerdo, ¿sí? Pero si hay una opción al defensor de los gentiles, podríamos decir en este caso, el que oprime, ¿sí? La siguiente diapositiva, si me haces el favor, si me puedes decir. La siguiente. Ok. Esa. Entonces, vemos hacia el que oprime. Hacia el que oprime agradecieron la ayuda. Porque muchas veces dijeron, nos hubiera sido mejor quedarnos en Egipto. Y es la tendencia del ser humano. Muchas veces preferimos seguir en la esclavitud que ser libres, porque hay una mentalidad que se ha traumado allí o que se ha condicionado al ser esclavo. Ahora pasemos a la siguiente, que dice Éxodo, la comisión de Moisés. Éxodo, la comisión de Moisés. Entonces, vamos a ver como un cuadro sinóptico entre la lucha o la duda de Moisés y el propósito o la respuesta del Señor. Entonces, a la duda de Moisés que decía, ¿quién soy yo para que me mandes allí? ¿Quién soy yo para que tú me encargues esto? ¿Cuántas veces nosotros hemos preguntado eso? ¿Quién soy yo para que me hayas escogido para esto? Pero ¿quién soy yo? Y así lo preguntó Moisés también, ¿quién soy yo? Pero la respuesta del Señor es, yo estaré contigo. No preguntes, ¿quién eres tú? Más bien a eso el Señor respondió, sea quien seas tú, yo te he escogido y estaré contigo. Y cuando la gente, pregunta Moisés, cuando la gente me pregunte, ¿quién eres tú? O ¿cómo te llamas tú? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué les responderé? Y el Señor responde, yo soy quien yo soy. La seguridad que da el Señor, que imprime el Señor. Pero Moisés objeta también en la duda y dice, he aquí que ellos no me creerán,
Y el Señor dice, creerán en mis milagros. Pero vuelve Moisés y dice, soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor dice, yo te di la boca. ¿O quién te dio la boca? Pero Señor, como en la duda, te ruego que envíes a alguien conmigo. Y el Señor dice, voy a poner a tu lado, voy a enviar a Aarón, tu hermano. Porque el Señor siempre nos envía con alguien. Él nos envía de dos en dos o nos envía en equipo. Pasemos a la siguiente, que también se trata en Éxodo, y son las plagas que vinieron sobre Egipto. Entonces el Nilo se convirtió en sangre. La plaga de las ranas, los piojos, las moscas, los ganados del campo que sufrieron el sarpullido con úlceras, el granizo, la langosta que devoró las cosechas, las tinieblas que vinieron sobre la tierra y la muerte de los primogénitos. Todo eso lo trata Éxodo. Seguimos en la siguiente. Y Éxodo nos lleva a una celebración, la Pascua. ¿Sí? La Pascua que se toma. Seguimos. Y aquí hay una situación. Dios, ¿sí? Viene la separación que ya nos habla en Génesis, es el pecado, pero la siguiente ya aparece la propiciación, que eso es lo que trata siempre Génesis, Éxodo, eso mismo, y aparece el Cordero, tipo de Cristo, la propiciación o el sacrificio de los animales, tipo de Cristo. Luego vamos a la siguiente. Y Éxodo nos relata entonces la salida o el viaje, Éxodo de salida, el viaje de Egipto a la tierra prometida. Y en ese viaje, podemos pasar a la siguiente, en ese viaje de Egipto a la tierra prometida, vamos a encontrar 3 lecciones de fe. 3 lecciones de fe. La primera, la travesía del Mar Rojo. Cuando ya no había salida, Dios les proveyó una salida. Abrió puertas donde menos esperaba. Hizo un milagro. Creerán a mis milagros. Entonces Dios proveyó un escape. Otras lecciones de fe. Vino pan del cielo y vino agua de la roca. Allí en medio del desierto, Dios les proveyó sostenimiento. Y otro milagro, les dio el Señor victoria en la batalla, en medio del desierto, la derrota de Amalek. Dios les proveyó la victoria en la batalla. Todos estos son los milagros que yo llamo milagros desierto, porque si bien Dios los trajo y se los dio como respuesta, aún el maná no era la voluntad de Dios. La tuvo que hacer en su misericordia, porque ellos estaban destinados a pasar el desierto 40 días, no 40 años. Por eso tuvieron que vivir de milagros desierto, que son la misericordia de Dios, obviamente, en medio de lo que ellos fueron tercos, rebeldes, de pronto, obstinados, pues dieron vueltas y vueltas y necesitaron del maná, necesitaron que saliera agua de la roca, aunque es tipo de Cristo y del Espíritu Santo, y pasaron por batallas que aunque vencieron, no eran la voluntad del Señor, porque ellos iban a atravesar en 40 días.
Cuando vemos el mapa, nos damos cuenta que era derecho y ellos se pusieron a dar vueltas. Entonces, así en la vida de nosotros se aplica muchas veces que vienen respuestas porque Dios trae misericordia, porque Él es misericordioso, porque es en sí Dios misericordia, pero muchas veces son milagros de cierto, el día a día, que Dios no nos deja desamparados, nunca nos va a dejar, pero a veces en la vida espiritual vivimos dando vueltas en el desierto y esperando pues esos milagros. Más Dios tiene para nosotros algo mayor, la tierra prometida, que fluye, donde fluye la bendición. Bueno, en Éxodo encontramos la siguiente, puedes hermano pasar. Perfecto, Éxodo, los 10 mandamientos. Entonces vamos a repasarlos. Aquí están parafraseados, tan fáciles. No tengas otros dioses ajenos de mí. No te hagas ningún ídolo. No pronuncies en el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No mates. No cometas adulterio. No robes. No des falso testimonio. No codicies. Ahora vamos a ver el siguiente que más trata Éxodo, la infidelidad de Israel. La infidelidad de Israel, la siguiente, muy bien, es precisamente ahí donde vamos a mirar. Sigue la siguiente. La infidelidad de Israel viene aún una comparación entre la infidelidad en el Edén y la infidelidad en el Sinaí. Entonces tenemos en el Edén hay una relación de bendición entre Dios y el hombre. Igual en el Sinaí. Por eso podremos decir que allí con Moisés como que se vuelve a repetir la salida, pero también el ingreso o el éxodo hacia la tierra prometida. Hay una relación de bendición entre Dios y el hombre. ¿Qué pasó en el Edén? El pecado. Comieron de la fruta prohibida, desobedecieron. ¿Qué pasó en el Sinaí? Desobedecieron los mandamientos. ¿Cuál fue la consecuencia en el Edén? Expulsados del jardín. ¿Cuál fue la consecuencia en el Sinaí? La presencia de Dios salió de la presencia de ellos. Hubo momentos en que realmente el Señor, digamos que perturbaron, por decirlo así, la presencia de Dios. En el Edén se perdió esa presencia, ese caminar con Dios, y allí en el Sinaí también pasaron de nuevo esa prueba. Sigamos con la siguiente. Para traer la propiciación y la presencia de Dios con ellos, entonces el Señor ordena a Moisés. La siguiente diapositiva, ¿haces el favor? Exacto. Dice el tabernáculo, que significa la propiciación por el pecado y también tipo de Cristo. Y allí en el tabernáculo vamos a encontrar la disposición del tabernáculo, ¿sí? Donde encontramos el lugar santo, ¿sí? Y luego está el lugar santísimo. Pero dentro de esta parte del tabernáculo está el arca del pacto. Todo tiene una simbología, pero todo es tipo de Cristo, ¿sí? Está el arca, está allí el lugar santo, el lugar santísimo. Allí encontramos en esta parte del lugar santo el altar del... Bueno, ya esto está numerado, vamos a hacerlo numerado.
el arca, ¿sí? La mesa del propiciatorio o la mesa del pan, ¿sí? Entonces, tanto el arca, tipo de Cristo, la presencia del Señor. La mesa y el propiciatorio, el pan, tipo de Cristo, yo soy el pan de vida. 4, el candelabro, con las 7 lámparas encendidas, tipo de Cristo también, con los 7 espíritus de Dios que habla Isaías. Luego viene la cortina, ¿sí? Que separaba allí, ese es el velo del templo que se rompió, ¿sí? El altar de los holocaustos también está ahí, ¿sí? Y el lavamanos, todo tiene un orden. Cuando, bueno, esta materia no es tabernáculo, pero cuando ojalá podamos ver tabernáculo, que es mucho más profunda, lo explica. Y luego el altar del incienso, toda esa simbología o todos esos objetos que hay allí, que por orden del Señor fueron puestos en el tabernáculo, son tipo de Cristo. Vamos entonces a la otra diapositiva. Perfecto. Ese es. Ok, entonces allí encontramos entre el lugar santo y lugar santísimo y podemos ver que entonces está el acceso directo a Dios, ¿sí? Luego ustedes repasan las diapositivas y comparan la anterior con esta. El acceso directo a Dios vamos a darlo en el orden que viene luego aquí señalado. Miremos el 6, es que no puedo devolverme aquí pero si tú quieres hacerme el favor y te devuelves a la anterior, te voy, para que lo entendamos un poquito mejor, devuélvete a la anterior, por favor. Entonces encontramos el primero ahí en el círculo que dice 6, y ahí está el altar de los holocaustos. Déjalo ahí, el altar de los holocaustos. En el altar de los holocaustos, allí está el sacrificio. Allí se hace el sacrificio de los animales. O sea que allí se hace el sacrificio sustitutivo, ¿sí? Luego, en el círculo que aparece con el 7, encontramos el lavamanos, que se lavaban las manos con el agua limpia. Indica, nos habla de la parte que necesitamos limpiarnos, ser limpios, ¿sí? Luego, ya de allí pasamos al número 8, que está en el cuadrito adentro, y dice el altar del incienso. Y allí en el altar del incienso significa también la entrada ya como sacerdotes, entrando al lugar santo, entrando al lugar santo. Luego ubiquémonos ahí en el número 5, que es la que está ahí en la mitad, que es la cortina. Esa cortina solo la atraviesa allí también el sumo sacerdote. El sumo sacerdote atraviesa el velo. El sumo sacerdote, tipo de Cristo, que es el sumo sacerdote, atraviesa para entrar allí ¿a qué? Al lugar santísimo. Y allí en el lugar santísimo, entonces encontramos la mesa del pan, el arca y el candelabro, que son el acceso directo a Dios. Pero estas tres que hay allí, que hablan del pan, el arca, presencia de Dios, y el candelabro, nos están hablando del Hijo, del Espíritu Santo y del Padre. El Padre está el candelabro, que son los 7 espíritus de Dios. Está el acceso directo a Dios, que es el Espíritu Santo, que es el arca, el pacto donde está la presencia de Dios. Y está en la mesa del pan,
que es tipo de Cristo. Entonces allí encontramos una relación con las tres personas de la Trinidad. ¿Listo? Ahora pasamos a la siguiente, que ya es las instrucciones. Ok, perfecto. Las instrucciones del tabernáculo. Entonces, cuando ustedes repasen el material, van a volver allí a comparar esas dos diapositivas, les va a quedar mucho más claro. Entonces, hay unas instrucciones que se dan allí en el tabernáculo, ¿sí? Y ya vimos que en Génesis están los descendientes, ¿sí? Pero entre Éxodo y Levítico se reciben instrucciones, que eso es lo importante. Ya luego en tierra, lo que números, Deuteronomio, pues es como las estadísticas y el resumen o la segunda ley, que fue lo que vimos en el video que luego los escribas recopilaron y hicieron una época después. Pero en el Éxodo habla también de la historia, porque nos relata, es un libro histórico al mismo tiempo. Es un libro que nos relata toda la salida de Egipto, el paso por el desierto, toda esa parte nos la relata allí Éxodo. Y luego pues Levítico nos da la instrucción. Entonces, Levítico es un libro de instrucciones, de ley. Allí en Levítico está descrito todo como deben seguirse las leyes o la ley. Vamos a la siguiente. Y vamos a mirar Levítico, las instrucciones del tabernáculo. ¿Ya estamos ahí? Sí. Y dice, entonces vamos a mirar, a hacer un análisis aquí de Levítico. Dice que Levítico, entre el capítulo 1 al 10, habla de las ofrendas. Todo lo que es ofrendas. Y en las ofrendas se nos muestra cómo debemos adorar a Dios. Adorar y honrar a Dios, las ofrendas. Luego el siguiente, capítulo 11 al 15, nos habla de lo que es puro y lo que es impuro. Lo puro y lo impuro. Y esto mismo nos lleva a ver las reglas de limpieza y de las enfermedades. Muchas de estas leyes o reglas también eran dadas por Dios a causa de la higiene y de la salud de ellos y del contexto que estaban viviendo. Entonces muchas de ellas eran también para prevenir enfermedades. Y en el capítulo 16 nos habla específicamente del día del perdón. El día del perdón, que es la expiación por medio de un sacrificio o sustituto, que es la expiación a través de los animales. Ahora, del capítulo 11 al 15 también nos hace esa comparación, como lo dice ahí, lo santo y lo profano. Enseñarás al pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano, lo que es y lo que no es. Entonces esto habla también acerca de las reglas de los pecados y los castigos. Fíjese que una parte habla de lo puro y lo impuro en cuanto a reglas de limpieza de enfermedades, pero ya la otra parte también nos habla acerca de los pecados y sus consecuencias o castigos. Y del capítulo 23 al 26, Levítico nos habla de las fiestas. Y esto nos ayuda a recordar lo que ha hecho el Señor. Allí todas estas fiestas son cumplidas en Cristo. Amén. Vamos a mirar un poco el ciclo de las fiestas. Siguiente diapositiva, muy bien. El ciclo de las fiestas. Entonces, vamos a mirar aquí la Pascua. La Pascua tiene un propósito: recordar que Dios los había salvado de la muerte de los primogénitos en Egipto cuando vino esa plaga que ya vimos, la muerte de los primogénitos. Luego también está la fiesta de los panes sin levadura.
Y los panes empieza al siguiente día de la Pascua. Entonces está la Pascua y la fiesta de los panes sin levaduras al día siguiente. Y el propósito de la fiesta de los panes sin levadura es recordar el éxodo de Egipto. ¿Sí? Luego viene la fiesta de las primicias. Y esta fiesta sucede a principios de la cosecha, lo primero y lo mejor de la cosecha. Y tiene como propósito reconocer que Dios les ha dado el sustento y que Dios ha sido propicio. Pero también esta fiesta se cumple en Cristo, como todas. La fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas sucede 7 semanas después. 7 semanas después del final de la cosecha. Cuando finaliza la cosecha, 7 semanas después, la fiesta de las semanas. Y tiene como propósito reconocer que Dios les ha dado todo su sostén, todo su sustento. Igual. Ahora viene la fiesta de las trompetas. Y esta sucede 9 días antes de la fiesta del perdón. O sea, 9 días antes se anuncia con trompetas y se anuncia el día del perdón. Luego viene la fiesta del día del perdón y el propósito es hacer expiación ante Dios por los pecados. Luego viene la fiesta de las enramadas o las cabañas, que tiene el propósito de recordar la fidelidad de Dios durante el viaje de Egipto a la tierra prometida cuando habitaron en cabañas o en carpas o en enramadas. Esa fiesta. Listo. Bueno, pasemos a la siguiente. La números, vamos a mirar. El números es el Levítico puesto en práctica. Entonces ya vimos que en Éxodo hay historia, en Levítico instrucción. Y en números de nuevo hay estadística y hay historia. Sigamos a la siguiente. En números, el Levítico puesto en práctica, ¿no? Entonces en números vamos a encontrar en los primeros 2 capítulos, del capítulo 1 y 2, el censo del pueblo. Capítulos 3 al 10 encontramos instrucciones. Y en el capítulo 3 al 10 también encontramos historias. En el capítulo 26 volvemos a encontrar censo, estadística. En el capítulo 27 encontramos las reglas de la herencia, cómo heredan, ¿sí?, los hijos. En los capítulos siguientes, del 28 al 30, otra vez encontramos instrucciones. Y en el capítulo 31 al 35 encontramos de nuevo historias. Y en el capítulo 36 encontramos de nuevo reglas de la herencia. Ese es el contexto. La siguiente. Aquí estamos más o menos en un mapa que nos da a entender la posposición del plan. Y ahí vemos Egipto y podemos ver la salida, el cruce, el Mar Rojo, ahí por las líneas que están rojitas señalando la ruta, que se van a dar cuenta allí que tenemos la ruta, atravesar el Mar Rojo, seguir y llegan a un punto donde se desvían y duran dando vueltas, lo que les decía ahorita y lo que sabemos, 40 años, donde daban la vuelta, volvían al mismo punto, daban otro círculo, volvían al mismo punto.
volvían y volvían y volvían, van saliendo, hasta que finalmente, después de 40 años, llegan al punto donde deberían haber llegado. Y aquí en el mapa nos damos claramente cuenta que el camino era recto. Si hubieran caminado rectamente, no hubiera tenido necesidad el pueblo de los milagros desiertos, porque eran 40 días y llevaban provisión. Sin embargo, vemos que su ropa no envejeció ni su calzado. La misericordia de Dios y los milagros desiertos. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, que era una línea recta, así es nuestra vida cristiana. Cuando nos ponemos a dar vueltas, perdemos tiempo y vivimos desierto. Pero Dios quiere que vivamos, que salgamos de Egipto, que es el pecado, y caminemos recto. Así llegamos a la tierra prometida, que es aquí en la tierra. A veces muchos piensan que es en el cielo, ¿no? La salvación allá en el cielo, mientras estamos aquí en la tierra, obtener la plenitud del reino de Dios en nosotros. Vamos a la siguiente, amado, Deuteronomio. En el Deuteronomio encontramos las leyes de la tierra prometida. Las leyes de la tierra prometida. Entonces volvemos a mirar allí Éxodo, historia, Levítico, instrucción. Ahora en tierra, lo que es la tierra prometida, encontramos en Números, historia, y en Deuteronomio, como ya lo habíamos dicho, encontramos instrucción. Instrucción. Listo. La siguiente. Entonces vamos allí a Deuteronomio. Y yo les doy aquí las citas, obviamente por desarrollo de la clase no me tengo a leerlas, pero ustedes están obviamente en toda la libertad y el derecho y en la tarea de ir tomando estos cuadros y ir a Deuteronomio y leer. Pero acá está el compendio. Entonces, Deuteronomio, las leyes de la tierra prometida. En Deuteronomio, del capítulo 1 al 3, vamos a encontrar un recuento, una mirada atrás, un recuento de lo sucedido, un recuento de lecciones que habían aprendido, que había aprendido el pueblo. Y también ahí en Deuteronomio encontramos las bendiciones y las maldiciones. Encontramos también la exposición del pacto, ¿sí? Y encontramos, ahí vuelve, bendiciones y maldiciones. Y del Deuteronomio 31 al 34, a partir del 31, es una mirada adelante. Mira la perfección del Señor en todo. Una mirada adelante. Y son lecciones para el futuro. Advertencias y lecciones para el futuro. La siguiente, entonces vamos a ver aquí algunas de las mandamientos, ¿sí? Ya mandamientos como tal establecidos. ¿Qué decía el Señor en el mandamiento? En el mandamiento, no tengas otros dioses delante de mí y no te hagas ningún ídolo. No tengas otros dioses, no te hagas ningún ídolo. Entonces, ellos iban destruyendo todos los lugares donde adoraban a otros dioses y adorando en el lugar que Dios escogiera donde deberían adorar. ¿Ven? Donde deberían adorar. No pronuncies el nombre de Dios en vano. Entonces, también tiene que ver con los símbolos de ser judío. Las leyes dietéticas, o sea, las leyes de los alimentos. El hacer promesas
usando su nombre. Habla de los diezmos y ofrendas, etc. En el cuarto, acuérdate del sábado. Y allí se contempla entonces, en esta parte, la ley de los primogénitos, la liberación de esclavos y el ciclo de las fiestas. Luego viene honra a tus padres. Es el reconocimiento de las autoridades, honrando a los padres como autoridad, pero también a las autoridades espirituales y del pueblo, jueces, reyes, gobernantes, sacerdotes, autoridades espirituales y profetas. El sexto, no mates. Intencional y no intencional. Por ejemplo, matar en tiempo de guerra en contra de matar en tiempo de paz. Todo esto lo explica esa parte. El séptimo, no cometas adulterio. Entonces aquí explica qué es adulterio, fornicación, incesto. Toda esa parte es muy clara ahí. No robes. Y explica el interés de carga, aún los límites de los préstamos, el agiotismo, toda esa parte de la usura, peso falso, medida falsa. Entonces, no des falso testimonio. Y ahí trata de los compromisos y los juramentos. Y en la no codiciar habla también de los diezmos y de las primicias. ¿Listo? Bueno, vamos a la siguiente. La siguiente diapositiva, y vamos a ver qué tenemos. Y ahora tenemos, ya ahorita hacemos un pequeño alto, un pequeño descanso. Vamos aquí a mirar el esquema del Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, aquí van a encontrar en estas diapositivas el mismo cuadro varias veces, pero ya sumando una tras otra. Entonces, vamos, el Antiguo Testamento, la ley. ¿Sí? Entonces se comprende en la historia primitiva, ¿sí? De Adán a Abraham. Y tiene un propósito: definir y exponer la naturaleza pecaminosa del hombre. Ese es el propósito de la ley en la historia primitiva, pero también habla de la historia de los patriarcas. La historia de los patriarcas comprende de Abraham a José, y el tema central es los descendientes, las familias, los descendientes. Y ya viene una parte que se llama la historia del Pentateuco o historia pentateucal, que habla de Moisés, el Éxodo, el Deuteronomio, la bendición, la tierra, lo que ya vimos, historia de la bendición, las instrucciones en Levítico, en Número la historia en la tierra prometida, y Deuteronomio la instrucción. Ahí está lo más claro para que lo puedan desglosar. Ok, vamos ahora a la segunda parte a ver el panorama del Antiguo Testamento en cuanto a los profetas. Esa es ¿sí? Entonces vamos a hacer un pequeño alto para que descansen, para que vayan a tomar un cafecito, para que estiren un poquito y en unos 10 minuticos regresamos. ¿Ok?
Bueno, retomamos entonces. Retomamos, creo que ya descansar un poquito, tomar un cafecito. Vamos a esta parte del panorama del Antiguo Testamento que nos habla entonces de los profetas y vamos a verlo en este orden. Entonces, la siguiente diapositiva. Ok. Muy bien. Para revisar, entonces, vemos la parte de los profetas a través de Génesis, de Éxodo, Números también y Josué. Pero hay una relación entre también, obviamente, Levítico y Deuteronomio. Entonces, tenemos como un panorama profético allí, incluyendo ya el paso a Josué, el paso del Jordán. Y vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Y vemos dos partes de los profetas. Las dos partes de los profetas. En los libros. Y están los narrativos, ¿sí?, que nos narran. Lo encontramos en Josué, en Jueces, en primer y segundo libro de Samuel y primer y segundo libro de los Reyes. Y en sí también, entonces ya tenemos la parte específica de las profecías o los profetas como tal, que son los libros proféticos: Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los 12 profetas en total. Se hace un énfasis en ellos porque a través de los profetas el Señor siempre ha guiado y ha hablado, obviamente, a su pueblo, y lo sigue haciendo. Entonces ya entramos a Josué como tal. Josué es la siguiente generación, ¿sí? Con Josué viene una nueva generación, con Josué y Caleb. Aunque ellos son del anterior, ellos pasaron con la nueva generación que pasó el Jordán. Entonces allí encontramos una siguiente generación. Exacto, Josué, la siguiente generación. Podemos ver entonces que hay un cuadro allí que nos habla de la promesa, ¿sí? Y empezamos ese recorrido, digámoslo así. La promesa de la tierra. El poder de Dios probado, en el segundo cuadro que sigue ahí. El poder probado, las plagas, ¿sí? Las plagas que ya vimos, plaga en Egipto, poder de Dios probado. Luego viene la gran travesía, la travesía y el paso del mar Rojo. Y ahí viene una falta de fe en los espías enviados. ¿Recuerdan? Que vinieron temerosos. Pero solamente Josué y Caleb no se aminoraron. Los otros 10, no, eso allá nos van a devorar, somos como langostas al lado de ellos. Y entonces viene la consecuencia: vagando en el desierto, que hace el lapso allí. Pero luego hay una decisión, seguimos en los cuadros de abajo, que hay abundancia de fe en los espías, en los que ya conocían y sabían que Dios les respaldaba.
Entonces, guiados por Josué, van a la gran travesía de nuevo. Antes atravesaron el Mar Rojo, ahora atraviesan el río Jordán. El poder probado en Jericó, cuando caen los muros de Jericó. Y se hace el cumplimiento de la promesa, la tierra. Esto nos prueba la fidelidad de Dios aún en medio de la infidelidad del hombre. El Señor cumple sus promesas. La siguiente, y vamos a mirar algo de lo que nos relata el libro de los jueces. El libro de los jueces, el ciclo del pecado. Porque Jueces es un libro con un ciclo de pecado. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya encontramos el cuadro. Entonces tenemos allí el pecado. Ese es el ciclo. Entonces podemos llamarlo un círculo vicioso, que es el panorama de Jueces. Cuando ustedes leen Jueces, entonces dice el pecado, que trae como consecuencia el sufrimiento, y el sufrimiento los lleva al arrepentimiento, y el arrepentimiento trae restauración, y de la restauración viene un tiempo de paz y prosperidad, pero luego vuelve otra vez el pecado y vuelve otra vez el ciclo: sufrimiento, arrepentimiento, restauración, paz, prosperidad, pecado, y así se relata Jueces. Vamos a la siguiente y vamos a hablar un poco de los sacerdotes y los profetas. Tenemos aquí un cuadro comparativo entre Elí, el sacerdote Elí, que todos sabemos, y Ana, la madre de Samuel. Elí era un hombre que en línea o linaje sacerdotal. Ana no tenía linaje sacerdotal. Ana era estéril. Y a causa de eso Penina la infortunaba, dice la palabra. Bueno, Elí deshonró al Señor porque sus hijos no estaban bien. Sus hijos no estaban bien, pero él permitió que sus hijos ministraran ante el Señor, porque eran los hijos, pero ellos no estaban bien. Pero al contrario de esto, Ana, aunque no era del linaje sacerdotal, creyó a Dios y honró al Señor, porque dedicó a su único hijo, aún siendo estéril, le dijo: Señor, si me dieres un hijo, yo lo dedicaré a ministrar en el templo. Y ella dedicó a su hijo a ministrar ante el Señor. Entonces, allí en primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículo 30, segunda parte, dice: yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Allí esta frase es clave. Y aunque Elí era un linaje sacerdotal, en él se perdió el linaje. El resultado fue que ningún pariente del linaje de Elí llegaría a viejo. Sus hijos murieron, ya lo sabemos, y ningún pariente del linaje de Elí llegaría a viejo. Pero al contrario, Ana fue bendecida. El linaje de Ana fue bendecido. Ana tuvo más hijos, aunque era estéril. Dedicó su primicia o su primer hijo al Señor, y Dios le bendijo con hijos. Sigamos a la siguiente diapositiva. El arca y la presencia de Dios. El arca y la presencia de Dios. Entonces vemos aquí la siguiente. Ok. El arca y la presencia de Dios. Israel está en un estado de pecado, aun cuando el arca está. Pero esto trae consecuencias negativas. Aun cuando el arca esté,
Ese es el enfoque, ¿no? Aunque cuando el arca esté, o aún así, la presencia de Dios esté, esto no bendice a los creyentes, por más que crean, cuando se vive en corrupción y en desobediencia. Esto es equiparado, aunque Dios nunca deja de ser, pero si estamos en corrupción y desobediencia, estamos lejos de Él. Pero Él no deja de ser, Él está ahí. Pero el hecho de que esté ahí no nos garantiza que queramos vivir como querramos, sino que tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en el siguiente, ¿ok? Los filisteos en alguna ocasión toman el arca, ¿cierto? En su estado de pecado, y como consecuencia vienen úlceras sobre ellos, consecuencias negativas. El enfoque de esta enseñanza es que la presencia de Dios no bendice a los incrédulos cuando sirven a otros dioses. Ellos no fueron bendecidos, sino maldecidos, porque ellos eran incrédulos ante Dios y además adoraban a otros dioses. Ahora, cuando hay arrepentimiento en cuanto al arca y la presencia de Dios, la siguiente, ok. Israel en un estado que arrepentido. Por tanto, el arrepentimiento trae bendición, trae unas consecuencias positivas, el arrepentimiento genuino. Pero los filisteos nunca se arrepintieron, por lo tanto, las consecuencias fueron negativas. El enfoque, la presencia de Dios es una bendición cuando nosotros nos relacionamos bien con Dios. Es una bendición plena para nosotros. La siguiente, vamos a mirar la era de los reyes, ¿sí? Hay un cuadro aquí que encontramos que nos habla de el Reino Unido y al lado el Reino Dividido. El Reino Unido se puede llamar el reinado de Saúl, David y Salomón, que fueron reinos juntos, pero con diferentes situaciones y énfasis. Entonces, Saúl nos lo relata primer libro de Samuel de 9 al 31, el reino de Saúl. Y ustedes ven ahí la carita feliz de los humanos. Perspectiva humana, todo está bien. Esto era el concepto humano, porque Saúl era de hermoso parecer, porque era más alto que todos, sobrepasaba sobre el hombro de los demás, era alto, tenía pinta de rey, y ellos pidieron rey. Entonces fue puesto Saúl, eligieron a Saúl porque les pareció desde el punto de vista del ser humano que era el rey. Pero fíjese que para la perspectiva divina, para la perspectiva de Dios, no estaba bien. No estaba bien. Contrario, David, la perspectiva humana, para la perspectiva humana David no estaba bien. Porque aun cuando el profeta Samuel fue, él miró a todos los hermanos y dijo, este es, y el Señor le decía, ese no es, ese no es. Y hasta que mi hermana le dijo, tú miras la apariencia, pero yo miro el corazón. Y ahí falta uno. Entonces es cuando él pregunta a Isaí, al padre de David, dice, ¿hay alguno más? Entonces Isaí dice, sí, el que cuida las ovejas, el que está detrás de la majada, detrás de la manada. Sí, el de los mandados, por decir algo. Y es cuando aparece David y el Señor le dice al profeta, ese es. O sea que ante la perspectiva divina, David tenía aprobación. Casi siempre pasa. Cuando hay mucha perspectiva humana y aprobación humana, ante Dios no es así. Y cuando muchas veces no hay mucha aprobación humana, ante Dios sí es aprobado. Por eso, esta es una lección que nos sirve a todos, que
que a veces buscamos la aprobación humana. Nos preocupamos más para que los hombres nos aprueben. Y muchas veces Dios no nos está aprobando. Entonces siempre, ¿esto te agrada a ti, Señor? Mira que a veces uno hace hasta cosas que son buenas, pero que Dios no nos ha mandado a hacer. Y por eso nos metemos en líos. Entonces la pregunta sería, Señor, esto que voy a hacer a mi parecer es bueno. Y ante el parecer de muchos es bueno. Pero es tu voluntad que yo lo haga, por más bueno que sea o parezca. Porque yo quiero es la aprobación de Dios, antes que la de los hombres, como dijo el apóstol. Y muchas veces cuando hay algo que viene de Dios en nosotros, muchas veces encontraremos una perspectiva humana negativa que va a decir, no puede, esto no es así, esto. Pero si usted está seguro en la comunión con Dios, va a estar seguro de que hay una aprobación divina. Y así Dios le va a respaldar, porque muchas veces puede suceder como Salomón, que ahí ya viene el reinado de Salomón, hijo de David, y está allí en el primer libro de los Reyes del 1 al 11. Fue sabio, Dios le dio sabiduría, lo prosperó, conocemos la historia, sabemos, pero es un periodo de tensión, de presión, porque fue tanta la riqueza que él no la supo manejar, aunque fue sabio. Sí fue sabio. Y escribió los proverbios y Eclesiastés y dedujo muchas cosas, pero finalmente su gobierno no fue lo mejor, porque terminó mezclándose con los pueblos paganos y bueno, haciendo contratos con paganos. Prosperó muchísimo económicamente, pero en la parte espiritual habría que mirar qué pasó allí, porque él estuvo entre el amor a Dios y los deseos del mundo, y los deseos del mundo, que son las naciones extranjeras. Hizo convenios, hizo muchas cosas de negocios, de tratos internacionales. Fue un gran estadista, pero ¿cómo estuvo él ante la perspectiva divina? Porque ante la humana estaba muy bien. Entonces no siempre el éxito en la tierra nos va a asegurar un éxito en el cielo. Y eso nos debe quedar claro. Entonces tenemos aquí a otros reyes en el cuadro que dice el reino dividido, otros reyes que se relatan en el primer libro de los reyes del 1 al 21 y segundo libro de los reyes. Y aquí encontramos reyes que fueron buenos, reyes que comenzaron haciendo lo bueno y terminaron haciendo lo malo, reyes que fueron malos todo el tiempo y reyes que se esforzaron por ser buenos. Hicieron reformas, hicieron algunas cosas que fueron buenas, derribaron ídolos. Por ejemplo, Josías, uno de los mejores reyes, por no decir el mejor, porque Saúl fue, ya sabemos cómo. David también fue un buen rey, pero se equivocó muchas veces y derramó sangre. Josías fue elegido rey a los 8 años y fue preparado 10 años. A los 18 hizo reformas, y hizo reformas muy importantes. Encontró entre ellos el libro de la ley y lo hizo valer, y así. Entonces este es Deuteronomio en acción. Esta parte del libro de los reyes se denomina el Deuteronomio en acción, y allí se revelan 3 tipos de autoridad: los sacerdotes, los profetas y los reyes. Sacerdotes en el templo, profetas puestos por Dios y reyes puestos por Dios para gobernar, pero muchos de ellos no lo hicieron de la mejor manera. La siguiente, un panorama entre Saúl y David, la historia que conocemos. La siguiente, vamos a hacer un panorama, una comparación entre Saúl y David. Saúl. Saúl habla del aceite de unción, que fue ungido como rey basado en su aspecto exterior, por lo que habíamos hablado, por lo que parecía en la perspectiva humana. Entonces lo ungieron como.
Y allí un paréntesis, él fue ungido con redoma. ¿Qué es redoma? Es una vasija. Y allí hay otra enseñanza, que no está aquí en el resumen, pero bueno. La redoma se utilizaba para guardar aceite. Y así fue ungido Saúl. De hecho, de una vasija hecha por manos de hombre, allí fue ungido. David, aceite de unción, pero fue cuando el Señor le dijo a Samuel, úngelo como rey. Y ese aceite de unción o esa unción fue basada en el carácter interior, no en el aspecto exterior. Miremos acá en este cuadro la importancia. No es el aspecto exterior. Eso no quiere decir que no cuidemos nuestro aspecto. Obviamente lo tenemos que cuidar. Pero es más importante nuestro hombre interior, nuestro espíritu. ¿Cómo está nuestro carácter, aún nuestra alma interior con el Señor? Porque así es que elige Dios. Dios no elige por apariencias, Dios elige por corazón. Ahora, en cuanto a Saúl, la confirmación de su reino, lo que le confirmó que era el rey, que tenía respaldo, pues nos relata que Saúl conquistó a Jabes. Saúl obtuvo victoria y conquistó a Jabes. Pero la confirmación del reino de David vino cuando David derrotó a Goliat. Y aún así David esperó. Supo esperar. Ahora vemos aquí los pecados de Saúl. Saúl cometió pecados, obviamente. ¿Qué hizo Saúl? Primero, ofreció el holocausto. Pero resulta que él no podía ofrecer el holocausto porque eso le correspondía a los sacerdotes. Y él tomó el lugar del sacerdote, el lugar que no le correspondía, la asignación que no tenía para ir a la guerra. Saúl, segundo, hizo un voto frívolo, superficial. Incluso en ese voto iba a matar a Jonathan, su propio hijo, para cumplirlo. Y no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Tercero, Saúl no o rechazó aniquilar a los amalecitas. Y ante todos estos hechos, siempre respondió con excusas. Eso es cuando hacemos el pecado. Cuando nos queremos amañar con el pecado, respondemos con excusas. Miremos en David. David también cometió pecados. Él se quedó en Jerusalén cuando debía ir a la guerra. Él rompió un voto y cometió adulterio con la mujer de Urías. Y para arreglarle el asunto, mandó a Urías a la guerra, al frente. Prácticamente fraguó el asesinato de Urías. Pero aunque cometió todos sus pecados, aquí la parte clave es que él no puso excusas. Reconoció que había pecado, por grande que fue su pecado, respondió con arrepentimiento. Esto nos lleva a un panorama que nosotros no necesitamos excusas, sino un genuino arrepentimiento. Dios no le crea nuestras excusas porque Él conoce nuestro corazón. Y delante de Dios las excusas no valen. Delante de Dios vale un genuino arrepentimiento. Seguimos en la siguiente. Ok. Saúl mantenía preocupación por su aspecto real, por su apariencia. Vivía de apariencia. David no se preocupaba por ello. Él, para adorar a Dios, aún bailó adorando al Señor sin ropa real, sin apariencia.
Por eso muchos lo señalaron, lo criticaron, aún su propia esposa. Saúl tenía celos de David, pero David siempre respetó la autoridad de Saúl. Saúl persiguió y trató de matar a David, aunque era un aliado para él, pero lo persiguió y lo trató de matar siempre. Pero aún así, David respetó la vida de Saúl, aunque tuvo oportunidad de quitarle la vida, y aunque era quien lo perseguía, era su enemigo. Saúl trajo opresión sobre Gabaón, sobre los gabaonitas. David rescató a las gabaonitas. Saúl no escribió ningún salmo, no tuvo cómo hacerlo, no tenía inspiración, obviamente. David escribió muchos salmos. Finalmente, Saúl perdió su reino, pero David recibió una promesa eterna. La siguiente. Vamos a hacer una aplicación entonces al pacto. Entonces, en cuanto al pacto de la tierra prometida, nos habla de Josué. Josué es un ejemplo positivo, ¿sí? En donde hubo obediencia, y la obediencia trae, dice ahí, obediencia, y la consecuencia de la obediencia, ¿cuál es? Bendición. Josué obedeció. Pero en Jueces encontramos relatos de hombres, jueces, gobernantes, que desobedecieron. Este es un panorama general allí. Desobedecieron muchos, y como consecuencia, ¿qué vino? La M, maldición. Entonces, la relación de bendición entre David y Saúl también. David obedeció, y como consecuencia vino bendición. Saúl desobedeció, y como consecuencia vino maldición. Este es un panorama que nos trata siempre en el Antiguo Testamento. Ahora, a la siguiente, el corazón dividido de Salomón. Miren esto, el corazón dividido de Salomón, ¿cómo se ve en este panorama, en este cuadro? Cuando ustedes van a la palabra y ven a las medidas del templo y las medidas del palacio, hay una comparación. Esto es muy diciente. El templo fue construido por Salomón en total de 60 codos, en total su área. Pero el palacio donde él habitó y gobernó, tenía un área total de 100 codos. Le era más importante el gobierno que la presencia de Dios. Esto nota muchas cosas. 4.17 veces más grande el palacio que el templo. 4.17 más grande la relación de su poder que la relación con Dios. Ahí esto nos da un panorama muy claro de cómo estaba el corazón de Salomón dividido, pero le era más importante el poder de la tierra que el del cielo. Sigamos. Allí tenemos a Salomón, ¿sí? Y trajo como consecuencias, de todas maneras, un cautiverio para Israel, cautivo por Asiria en el año 722 a.C. y Judá, cautivado por Babilonia en el año 586 a.C. La connotación de un gobernante trae consecuencias para el pueblo. El siguiente, 4 tipos de reyes. 4 tipos de reyes. Bien. Los que hicieron lo recto, los que hicieron lo malo. Los que hicieron lo recto
David, ¿sí? Azarías. David hizo lo recto. David hizo lo recto y tuvo una buena influencia entre la gente, ¿sí? Pero mire este tipo de rey, Azarías, hizo lo recto, pero permitió que la gente hiciera lo malo. Él hizo lo recto delante de Dios, pero como gobernante no puso en claro, o más bien dio permisividad para que la gente hiciera lo que quisiera. Entonces permitió que la gente hiciera lo malo. Y aquí en otro tipo de rey, Jorán. Jorán hizo lo malo, pero permitió que la gente hiciera lo recto. Él hizo lo malo, pero no estorbó para que la gente hiciera lo correcto. Y Jeroboam. Jeroboam hizo lo malo y también tuvo una mala influencia entre la gente. O sea, lo malo y lo malo. Son como panoramas de los tipos de reyes. Vamos a mirar un panorama aquí también interesante entre Elías y los profetas de Baal. Entonces, allí nos relata Elías. Estaba allí entre los profetas de Baal. Eran número de profetas, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. ¿Y cuántos había del Señor? Uno. En ese momento, obviamente. El líder principal para Baal, Jezabel. Jezabel, ¿dónde está Baal? Sacerdotisa, ¿cierto? De Baal. Pero Elías no preguntó, sino él afirmó: Jehová es Dios. La respuesta divina o del cielo o de un Dios. Obviamente no hubo una respuesta para Jezabel, pero para Elías hubo una respuesta porque creyó en el Dios del cielo. Jehová es Dios. Entonces Jehová envió fuego. Fuego del cielo, y ya sabemos la historia. La respuesta humana vuelve a ser: ¿dónde está Baal? Pero la respuesta humana vuelve a ser en Elías: Jehová es Dios. Firmeza. Vamos a mirar un comparativo, también lo que nos relata del Ezequías. Historias paralelas. Esto es interesante, lo sucedido con el rey Ezequías. Es una historia de éxito y una historia de fracaso. Ezequías es eso. Entonces viene la parte de su enfermedad, ¿cierto? El Señor le viene a través del profeta, le dice: vas a morir. Pero entonces Ezequías: no quiero morir. Entonces a través del profeta ora y el Señor le da la respuesta. Dios, ¿qué le hace? Le añade 15 años más. 15 años más. Obviamente fue sano y hubo un resultado, hubo un éxito en eso. 15 años más. Pero en la mitad queda algo. Ezequías no es que tuviera una fe grande. ¿Cómo será cómo me mostrará Dios que sí me va a dar 15 años más? Bueno, el profeta le dice: vivirás 15 años más, te dice el Señor. Él le ha dicho: amén, lo creo. No, dijo: ¿qué me será por señal? Pide una señal. Había incredulidad. Nosotros muchas veces pedimos señales para que Dios nos confirme muchas cosas, pero hay que tener cuidado de que a veces esas señales, porque ellos estaban acostumbrados a pedir señales para todo. Por eso el Señor también les hablaba en parábola y les decía por señales, porque era un pueblo de señales. Pero la verdadera fe es creer.
finalmente él quería una confirmación. Dios lo hizo, retrocedió la sombra, y de ahí que falta esa parte, ¿no? En la historia, ¿cuánto es? El reloj es retrocedido 10 grados, creo. Bueno, el caso es que hay una señal allí. Y Ezequías vive esos 15 años más. Pero ahí viene la historia del fracaso. Porque Ezequías les dio la bienvenida a unos mensajeros que venían de Babilonia y tuvo fe en ellos. Aunque años atrás no había tenido fe en la promesa del Señor porque pidió señal, de ellos no pidió señal, le abrió los tesoros. ¿Recuerdan? Mostró los tesoros y las armas de guerra y todo, le dijo: este es mi poder, este es mi señorío, a sus propios enemigos. Y eso después vino para que los sitiaran, lo cual llegó a un fracaso, a una historia de fracaso, porque trajo el cautiverio. Serán llevados o fueron llevados a Babilonia, y ahí no existió ninguna oración, ya vino el caos y no hubo ninguna respuesta. El resultado de ello fue el fracaso. Entonces, ¿cuál es el problema o dilema? Para nosotros los seres humanos es difícil confiar en Dios, pero es fácil confiar en los hombres. Y esto debe dolernos, porque a veces nos es más fácil esperar en un préstamo del banco que en el que es el dueño del oro y de la plata. No es más fácil confiar en un trabajo, en un empleo, en un sueldo. Con esto no estoy diciendo que no lo busquemos, pero la primera confianza debe estar puesta en Dios. Nunca pongas tu fe en lo material, porque siempre terminará siendo derribado. Pero si tú pones tu fe en Dios, Dios bendecirá y sobreabundará en lo material. La siguiente, géneros del Antiguo Testamento. Bueno, ya vamos entrando, géneros literarios. Entonces, géneros del Antiguo Testamento. Bien, en el Antiguo Testamento encontramos la prosa, que está en el narrativo y en la ley, en los libros que narran los históricos y en la ley. Pero también encontramos la poesía, que la encontramos en los salmos, en las que hablan de lamentos y de alabanzas, como ya lo habíamos visto, y en la literatura de sabiduría, que son los proverbios y los eclesiastés, cantares también. Y bueno, aquí está también la profecía, que pues también obviamente tiene una parte de prosa, narrativa, pero también algunas de las partes proféticas están escritas en manera poética, como los mismos salmos. Son profecías y son poesías. Entonces, en las profecías encontramos los oráculos de salvación, los anuncios del juicio, y también dentro de ello está la literatura futura o la literatura descriptiva de Apocalipsis. Apocalipsis. Listo. La siguiente. Narrativo. Ok, la espina dorsal, que viene ahí la palabra, en el género narrativo. Estamos viendo libros narrativos: Génesis, Éxodo, Números, José, Jueces, Ruth, Primero y Segundo de Samuel. Allí también encontramos salmos, que tienen la parte poética y profética. Está también Levítico y Deuteronomios, como se considera como la estructura del género allí en estos libros. Vamos a la siguiente.
Entonces encontramos descrita en el Antiguo Testamento, ya esto es como un compendio, lo último que la ley, que implica, como ya vimos, mandatos, estipulaciones, explicaciones, instrucciones. Y bueno, ahí nos dice alto, cuidado con esto, peligro. Bueno, ahí hay un ejemplo, hielo delgado, cuidado donde pisas. Eso es una advertencia. Y pues ya, lo que tenemos los salmos, que como ya dijimos, son alabanzas y lamentos. Enseguida vienen los proverbios, breves consejos intemporales, o sea que son para todo tiempo. La literatura, que en sí no son exactamente proverbios, pero que dejan enseñanza. Los oráculos de salvación, que es digámoslo, la inspiración de Dios a través de hombres y profetas que han hablado sobre Cristo y la salvación. Y también allí encontramos anuncios de juicio, anuncios de juicio. Todo esto viene a concordancia con el Nuevo Testamento, que luego vamos a ver, y obviamente hasta el último libro, el Apocalipsis, una concordancia desde Génesis total hasta Apocalipsis, para finalmente presentar a Cristo en toda su esplendor, su plenitud y su importancia. Bueno, tenemos ahí, vamos al siguiente, las predicciones. Predicciones condicionales, cerradas y abiertas. Luego vamos a mirarlas más a profundidad. Vamos a la siguiente. Ok. Moisés y los profetas, ¿no? Ahí hay un panorama. Una distinción importante entre Moisés y los profetas. Moisés escribió la ley. Dios habló con él cara a cara, porque era su hombre de confianza. El resultado fue una revelación clara en la ley. Ahora, los profetas escribieron las profecías. Dios se reveló a ellos por medio de sueños y de visiones. Y el resultado para ellos fueron revelaciones con significados más escondidos. El profeta siempre, sin decir que Moisés no fue un profeta, también lo fue, pero digo en cuanto a la asignación de cada uno. Generalmente los profetas traen una revelación con significado escondido, que es lo que llama revelación. Y bueno, yo creo que podemos dejar allí, vamos a quedar pendientes para entrar a analizar un poco Isaías y darle continuidad a esta parte, ya que nos queda ahí muy poco ya, pero no quiero pasarme del tiempo. La siguiente clase vamos a retomar un poquito acá para tomar el hilo Nuevo Testamento. ¿Listo? Del Nuevo Testamento. Ok, mis amados hermanos, ha sido una bendición compartir con ustedes en este tiempo. Espero que les haya sido edificante. Ya nuestro hermano compartió allí el material en el grupo. Ahí lo tienen para consulta, lo tienen para repasar, lo tienen para leer. También si hay algunas preguntas, alguna aclaración, duda o algún aporte, son bienvenidos todos esos aportes, preguntas. Los pueden hacer ahí también a través del grupo. Si hay algo,
lo pueden hacer. Espero que haya sido de bendición. El Señor les continúe bendiciendo a cada uno. Padre, te damos muchas gracias en esta noche por este tiempo que nos has permitido seguir estudiando tu palabra. Bendigo a cada uno de los alumnos que han estado aquí, como también los que han estado de manera virtual. Gracias, Señor, por este lugar, por tu casa, Señor, verdad y vida, y por cada uno de nuestros hermanos. Ahora, Señor, los que están en el hogar tengan un buen descanso, y los que salimos a nuestras casas, llévanos en bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.